Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los bulos que hay sobre impuestos en España. Hay quien dice que en España nos crujen a impuestos, que pagamos un 50% en impuestos. Esto lo dicen los de Vox y los del PP. Y este es el bulo más extendido de España. Y vamos a hablar del sistema fiscal que tiene España, cuáles serían sus alternativas y si verdaderamente esto es cierto. Los españoles pagamos un 50% de nuestra nómina en impuesto. Bulo. Mentira. La realidad es que 9 de cada 10 españoles pagan menos de un 22% de su sueldo en impuesto. Dentro de este porcentaje, un 6,35% van a cotizaciones sociales, que son las que te van a dar derecho a subvenciones por paternidad, maternidad, el paro o las pensiones. Que luego a la gente le gusta llamar vagos a las personas que están en paro, pero estas personas han cotizado para tener ese pago. Ese paro cuando, por desgracia o por lo que sea, pues se encuentre sin empleo. De hecho, si analizamos las cotizaciones y los gastos, podemos observar cómo la retención media de los salarios en España en la mayoría son bajos. Y para llegar a una retención de un 40%, y ya no te hablo ya del 50% que dicen, tienes que llegar a cobrar o tener unas ganancias de más de 200.000 euros al año. Esto representa que a un 0,2% de la sociedad española, es decir, 32.000 personas de los 48 millones de españoles que somos, pagarían un 40%. En contraste con ello, las rentas de capital, que solo es un 28%, todo ello sin hablar de las numerosas deducciones que pueden hacer. Por ejemplo, una persona que cobre 30.000 euros brutos, su contribución sería de 4.939 euros, es decir, un 16,5% del sueldo, sin tener en cuenta las deducciones que puede realizarse, que depende de las comunidades autónomas, de la situación de la persona, lo que sea, pero hay bastantes. Pero es que en España pagamos más impuestos que en el resto de Europa. Falso. Mentira. Mira, yo os podría hablar de Dinamarca. En Dinamarca un matrimonio que tiene un bebé, en el momento que tiene al bebé, el marido, si los dos trabajan, ¿no? El marido tiene 6 meses para estar con el bebé. Y cuando acaban esos 6 meses, él se va a trabajar y su esposa, la madre del bebé, tiene otros 6 meses. Y cuando finaliza el año, esa criatura lo tiene todo pagado hasta que salga de la universidad. Ya no os hablo de la sanidad. Solo os estoy hablando de la educación de esa criatura. Todo pagado. ¿Qué pagan de impuestos? Un 60%. Pero es que no se tienen que preocupar de nada. Pero de nada. El 40% restante lo pueden emplear pues en comprarse una mejor ropa o tener una alimentación mejor, pero es que no se tienen que preocupar de nada. Es igual el alquiler de una casa. Tienen unas deducciones brutales. Casi les sale barato. No barato, no. Casi les sale de gratis. ¿Y sabéis por qué? Porque en Dinamarca no tuvieron un señor Aznar que sacó una ley del suelo para que se pudiera construir donde fuera. Y dejó de hacerse vivienda social. En Dinamarca han estado haciendo vivienda social desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, igual que en Austria. No tienen ningún problema de alquileres, ni de habitabilidad. Se pueden casar cuando quieran los jóvenes. Y aún sin estar casados, pueden tener su piso de alquiler y se lo pueden permitir. Porque hay tanta vivienda social que la propiedad casi no existe. Sigamos. Lo que decía, pero es que en España pagamos más impuestos que en el resto de Europa. Mentira, falso. En España la presión fiscal es bastante menor que en el resto de la eurozona, con una media de un 30% del Producto Interior Bruto, mientras que la media
dentro de la eurozona es del 39%. Parece poca la diferencia, 9 puntos, pero es muy significativa. ¿Sabéis en qué si somos los mejores, los líderes, los campeones del mundo? Que esto no te lo dicen los del PP ni los de Vox. En fraude fiscal. No es que paguemos pocos impuestos, es que encima quien los tiene que pagar no los paga. Se estima que se dejan de ingresar 90.000 millones de euros al año por el fraude fiscal y a diferencia de lo que se cree, que el fraude fiscal lo realizan pequeños autónomos, pues no es cierto. Este fraude existe, pero solo representa un 8% del total. Son las grandes fortunas y grandes corporaciones las que evaden unas 3/4 partes de sus impuestos. Y eso es mucho dinero. Pero bueno, para eso ya tenemos a la señora Ayuso y a todas las comunidades autónomas del PP que les quitan el impuesto de patrimonio, el de sucesiones, el de donaciones y todo lo que haga falta. Y se dejan de ingresar por ahí unos 31.000 millones de euros en España cada año. Gracias al PP, gracias a Vox, que les quita impuestos a los ricos y en cuanto pueden nos majan a los pobres. Otro dato respecto a la evasión de impuestos por parte de las grandes corporaciones y empresas multinacionales es que 34 de las 35 que se agrupan dentro del IBEX 35 tienen casi 900 filiales o delegaciones en paraísos fiscales, además de su evidente poca contribución que realizan a los impuestos en relación con sus ganancias. Si para un pequeño autónomo el número de impuestos a los que tiene que hacer frente es bastante en comparación con sus ganancias, para una gran empresa la relación es absurda, porque entre un pito y una flauta llegan a pagar un 5%, porque todo lo demás es evasión y elusión de impuestos. Y vamos a pasar al mito de que como estas grandes empresas contribuyen tantísimo a la economía, hay que rebajarles los impuestos porque si no se van. Y un jamón. De acuerdo con un estudio que se hizo por la OCDE en 18 países durante 50 años, bajar los impuestos a los más ricos ni impulsa el Producto Interior Bruto, ni baja el paro. Solo aumenta la desigualdad y la pobreza. Hemos podido ver el ejemplo de España cómo se ha puesto un impuesto a la banca y a pesar de ello, ni los bancos se han ido y no solo eso, sino que ha aumentado sus ganancias haciendo récord. Oíamos el otro día al presidente del BBVA felicitando a Pedro Sánchez por sus políticas económicas. Claro, ha tenido unas ganancias de no sé cuántos miles de millones y si no a la de Banesto, a la Botín, 3/4 de lo mismo. Están contentísimas con la economía del gobierno y están ganando un montón de dinero y están pagando impuestos, además un impuesto que les ha puesto encima y poniéndoles un impuesto se lo agradecen todavía. Ahora vamos a ponernos en la situación de reducir los impuestos y aceptar las políticas liberales de que obviamente pues de reducir lo público. No se puede tener ambas cosas y es que a pesar de que no tengas impuestos vas a tener que seguir accediendo a unos recursos necesarios para tu vida, como son la educación y la sanidad. Y si no te lo da el Estado, pues lo tendrás que pagar tú de tu bolsillo. Y en ese caso no hay ninguna clase de redistribución de las rentas. Pagas y punto. Tu sueldo es indiferente. Da lo mismo que ganes 15.000 euros al año como que ganes 30.000 euros al año. Si se quita la sanidad pública y la educación pública, tú tienes que pagar lo mismo si te sale un cáncer como si te tienen que operar de próstata. Esto sería lo que pagarías de media por un seguro de salud, por ejemplo, en los Estados Unidos al mes. Y hablamos de una sola persona. Poner que tiene 27 años. Ha acabado su carrera o ha acabado los estudios y tal y que cual y empieza a trabajar y tal. Pues teniendo en cuenta que las pólizas de seguro en sanidad te cubren entre 0 y nada, hay estados que van desde los $300 al mes
a los casi $700 al mes. Los costes individuales así te pueden ir al año a unos $8.000. Pero claro, si tienes una familia de 4 miembros, tendrás que pagar por cada uno de ellos, es decir, por toda la familia. Y solo tienes que multiplicar 8.000 por 4, $32.000 al año. Solo en sanidad, porque hay cosas que no cubren los seguros, como es tener un parto. Más o menos un parto te costaría unos $30.000 parir. Y te pueden ocurrir tragedias como tener un cáncer. Que no es como en España, que te van a atender y vas a tener asistencia durante todo el proceso, y en este caso lo tienes que pagar, y es muy caro, lo que lleva a que un 42% de los estadounidenses se deja los ahorros de su vida en los 2 primeros años de tratamiento. Te pueden decir, no, pero es que si la sanidad privada va a haber mayor competencia, va a ser mejor. Hay que privatizar porque los servicios van a ser mejores. El servicio público no funciona. De eso es de lo que se encarga el PP y Vox. De quitar financiación a la sanidad pública y a la educación pública, dársela a la privada para que la sanidad pública cada vez vaya peor. ¿Entendéis? Y entonces tengas que ir a la privada, que es la de sus amiguetes, con la visa en la mano. En Estados Unidos, aún así, se invierte muchísimo dinero en sanidad y tienen los peores resultados de salud entre los países de altos ingresos. Unos 100 millones de estadounidenses viven acosados por las deudas médicas. Claro que los malos resultados tienen una relación con que las personas allí no puedan pagarse la sanidad. Esto da lugar a casos tan deshumanizados como el de una mujer que tuvo que destinar todos los ahorros de su jubilación y buscarse 3 trabajos para pagar la deuda de su marido debido a que le tuvieron que amputar una pierna. Y eso no le entraba en el seguro. Otro caso, el de un señor que no le atendieron cuando tenía una infección intestinal porque tenía facturas pendientes. O el de una mujer que tuvo hijos prematuros de manera inesperada, lo cual dio lugar a una factura de $80.000. Era enfermera y tenía que hacer turnos de día y de noche y dormía cuando podía, para poder pagar esos $80.000. Luego también tienen que pagarse los estudios, las universidades, los colegios, absolutamente toda la educación, lo cual es una media de $40.000 anuales por hijo. Aunque hay escuelas públicas que llegan a los $23.000 anuales, públicas, y tienen que pagar unos $23.000 anuales por hijo. Imagínate que tienes 2 o 3 hijos. ¿Y los sueldos? Pues evidentemente los sueldos son más altos que en España, la media está en unos $5.000 al mes, pero imagínate tener una familia y tener que hacer frente a todos estos gastos, teniendo en cuenta que estamos hablando solo de sanidad y educación. Pero también repercute en otras áreas, como una maternidad o paternidad remunerada, cosas impensables en España, pero que en un sistema sin impuestos debería de plantearse, aunque en Estados Unidos se siguen pagando impuestos, puesto que sigue existiendo un Estado y tiene que mantenerse. Hay funcionarios, hay un ejército, hay que hacer carreteras, ¿me entendéis? Se siguen pagando impuestos. Es un tema bastante complejo y amplio, y claro que puede debatirse que la clase trabajadora en España pague menos impuestos, pero esto tiene que ir acompañado de mayor redistribución y justicia fiscal, tanto para evitar el fraude como para que las grandes fortunas paguen más y de acuerdo a sus beneficios. Pero para ello no hace falta extender bulos y podemos atender a los datos reales y no criminalizar los impuestos, sino la desigualdad fiscal. Los que más necesitamos que haya impuestos y que pague todo el mundo los impuestos somos los pobres, somos los pensionistas. Los ricos, a ellos les importa un pito. Si viene una imbécil como la Ayuso y le quita impuestos, oye, pues cojonudo, a vivir que son 2 días. O el Moreno Bonilla, 3.000 y pico millones que ha dejado de cobrar
a los ricachones de Andalucía. La otra, pues casi 6.000 y pico. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a tragar la pelota de que los impuestos hay que quitarlos? Y cuando te salga un cáncer, Dios no lo quiera, ¿qué haces? Te vendes la casa, te pegas un tiro, te gastas todos los ahorros, endeudas a toda la familia. ¿Mm? En fin, estos dos de los bulos son los más sangrantes. Los bulos contra la sanidad, los bulos contra la educación, las mentiras contra la discapacidad o las mentiras contra la dependencia. ¿Quién gana con eso? Pues ganan los ricos, los pobres, que somos los que pagamos porque ya Hacienda ya nos lo quita directamente de la nómina. Ya los autónomos, tres cuartos de lo mismo cada vez que tienen que hacer la declaración. ¿Quién gana? Esas grandes corporaciones que dejan de pagar más de 90.000 millones al año. 90.000 millones al año. ¿Os imagináis esa exageración, la cantidad de hospitales y de escuelas que se podrían construir en España, la cantidad de viviendas que se podrían construir? Solo con 30.000 millones se construyen 775.000 viviendas sociales. 775.000. Os estoy hablando de la tercera parte de lo que evaden los del IBEX 35. Hoy me he extendido bastante. Son 17 minutos. Pero creo que merecía la pena. Chicas, chicos, que tengáis un buen día. Hasta mañana.